Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, así como lo dijo Ana María, les agradezco la oportunidad y me parece que es una oportunidad fantástica y la libertad de expresión que nos convoca al día de hoy. Si ustedes me permiten, voy a compartir mi pantalla, así les muestro. Denme un segundito, ustedes me indican si se ve bien. ¿Lo están viendo bien? Por ahora no, profesor. ¿No ve nada? No, ahora sí. Ok, ven la pantalla Ahora completa, ¿no? sí, lo estamos viendo. Ok, fantástico. Bueno, yo en estos breves minutos voy a contarles un poco en base al informe de nuestro centro de investigación, Varieties of Democracy, que se encuentra actualmente en la Universidad de Gotemburgo, pero es un proyecto global que incluye investigadores de virtualmente todos los países del mundo. Y titulo mi presentación como Resiliencia o Declive Democrático. Y lamentablemente los datos que tenemos a este momento no son nada auspiciosos. Aquí tienen ustedes la posibilidad de descargar el informe apuntando con vuestros teléfonos celulares al QR que les presento. Y este informe se titula 25 años de autocratización, democracia truncada. Bueno, es una gran pregunta. Entonces, lo que haré en los breves minutos es repasar un poco el contexto internacional que estamos inmersos y después pasar a ciertos problemas, y aquí sí me voy a tener que meter en asuntos metodológicos, un poquito, bastante accesibles, por supuesto, pero para ser un poco más cuidadosos con esta famosa caída democrática. Si bien los datos no son para nada auspiciosos, hay ciertas dudas que podemos ver, pero hay ciertas verdades que son taxativas sobre el estado de la democracia. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos una comparación en un lapso de 20 años entre, por ejemplo, el número de países que se democratizan. En el año 2004 eran 26, hoy en día son 19 países que se autocratizan, y esto sí es importantísimo. Tenemos 12 países en el año 2004, pero 45 al día de hoy, donde vemos una caída de los niveles democráticos. Quizás en el ADN de nuestra convocatoria al día de hoy es el deterioro de la libertad de expresión. En el año 2004 habían 7 países que estaban con una restricción, con un deterioro en la libertad de expresión. Hoy en día son 44. Y lo mismo al revés sucede cuando hablamos de las mejoras en la libertad de expresión, que pasamos de 29 a 8, mucho menos. Y sobre calidad de las elecciones, que posiblemente sea la estructura, la columna vertebral de cualquier sistema democrático, el deterioro pasa de 10 países a 25 en estos 20 años, y, de, y la mejora de 30 a 10. Como ven, la situación no es nada divertida, para decirlo entre comillas. El porcentaje de la población mundial que vive en países autocratizados, bueno, pasa del 7% al 38%, y en esto hay coincidencia completa con lo que mencionaba Ana María. Y el porcentaje de población que vive en autocracias, miren qué terrible que es esto, pasa de 49% de la población mundial en el año 2004 al 72% de la población mundial que vive en autocracias. Algo parecido funciona en países que viven en procesos de democratización, que en el año 2004 eran 13 y ahora 6, y ahora en países de la población mundial que viven en democracia, el tiempo se ha reducido significativamente de 51% al 28%. Para darles un plano general de qué pasa con la libertad de expresión, y acá usamos el índice de democracia liberal, que ustedes lo pueden ver en el informe. En el año 24, que son los últimos datos disponibles, el mapa habla por sí solo, ¿verdad? Y en esto también tenemos una constancia con los matices y los colores, con lo que presentaba Ana María hace un rato.
Hay cuatro grandes regímenes que uno podría entender en cuanto a la calidad de regímenes que van desde lo peor a lo mejor, de izquierda a derecha, pasando de lo que sería una autocracia cerrada a una democracia liberal en el opuesto. Y en América Latina acá hay grupos que son como consistentes y sistemáticos, ¿no? Dentro del mundo de las democracias liberales, en América Latina, por lo pronto, hay tres países que consistentemente están arriba, que son Chile, Costa Rica y Uruguay. Y por supuesto, en el opuesto tenemos la dictadura cubana y los regímenes, las autocracias electorales, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. El resto conforma un conglomerado con bastantes diferencias internas, pero con varios matices. Simplemente para darles una idea de cómo ha evolucionado esto en países significativos y para ustedes particularmente, aquí les presento un poco lo que ha sido el índice de democracia electoral, que es el índice de democracia basado en Robert Dahl, en posiblemente el trabajo en la poliarquía, uno de los trabajos más icónicos de la ciencia política moderna contemporánea en cuanto a la medición de la democracia. Y acá ven los tres países que les mencionaba, más Cuba no se encuentra porque sería una línea horizontal básicamente a nivel 0,1. Pero bueno, como la democracia en Nicaragua, en El Salvador y en Venezuela ha decaído de forma bien drástica, ¿verdad? Aquí agrego también las presidencias para que tengan un poco, sea más claro para los presentes, el seguimiento de cómo distintas administraciones fueron, qué pasaba con la democracia a lo largo de las distintas administraciones, ¿verdad? Eh, en fin, la imagen es en El Salvador, ustedes ven, por ejemplo, la línea, yo soy daltónico, pero creo que es como celestita, rosadita, no veo muy bien. Bukele asume en el año 2019, ¿verdad? Que es por acá, y la caída es una caída virtualmente libre. El caso de Venezuela es claro, desde la asunción del presidente Chávez, ni que hablar del cambio de mando desde su muerte con Maduro, y por supuesto Nicaragua que está sistemáticamente pegadita a este patrón. Ustedes ven una línea gruesa y una línea de colores. Esos son los intervalos de confianza estadística que tenemos sobre las mediciones. Entonces, esto voy a hablar sobre estos intervalos en un ratito. Esta es como un primer borrado, un primer pincelada, si ustedes quieren, sobre el estado de la democracia en el mundo y particularmente en nuestra América Latina. Y aquí paso a la segunda parte, que si bien parto del punto de vista que sí existe una narrativa de crisis democrática con datos empíricos, esto es indiscutible. También hay una lectura crítica a esta narrativa que pone como lucecitas amarillas en la necesidad de ser cuidadoso al momento de generalizar y que llama la atención sobre los límites que todos tenemos, inclusive nosotros, todos los proyectos de investigación, todos quienes miden la democracia o libertades, tenemos frente a los datos empíricos y ciertamente también ciertas luces sobre el exceso de alarmismo. No digo que no haya que alarmarse, sino digo que el exceso de alarmismo. Porque no toda caída en cualquiera de estos índices es estadísticamente significativa. Tenemos ruido de los datos, tenemos problemas de codificación, eso es algo innegable. Y de hecho, si tomamos una perspectiva temporal más larga, también podríamos decir, por ejemplo, desde principios o mediados de los años 80, que estamos mejor que a mediados de los años 80 en el mundo en general. Este retroceso ciertamente hay claras mejorías en el mundo en cuanto a democracia. Polonia, Brasil, Tailandia son casos que saltan a la vista. También existen casos absolutamente preocupantes por su importancia y significancia, no solo en América Latina, sino en el mundo: México, Perú, India y posiblemente en los datos del año que viene Estados Unidos.
vaya uno a saber. Y consecuentemente uno puede tener una sobrereacción sobre esta narrativa de la caída de la democracia. Quizás estamos en eso. Lo que implicaría que mantenerse como régimen autoritario, en caso de que no sea tal la caída tan bestial de la democracia, habla de situaciones muy locales y que habría que hincarle el diente con mucho más cuidado. Ahora, ciertamente nosotros venimos midiendo la democracia por años, ¿no? O sea, y claramente no es difícil diferenciar entre casos bien claros, ¿no? Suiza y Corea del Norte, Suecia y Eritrea. En ese sentido no es muy difícil. Pero es mucho más difícil hacer mediciones más sutiles, más finas. Por ejemplo, ¿qué país es más democrático? ¿Suiza o Noruega? ¿O la democracia es unidimensional y es tan fácil para hacer eso? Nosotros creemos que no es así. Por ejemplo, Chile es más o menos democrático que 5 años atrás. Después de toda la convulsión, el estallido social, la pandemia, los cambios de gobierno, es bien difícil. Más aún, ¿puede un país simultáneamente avanzar en ciertos aspectos democráticos y retroceder en otros? Si la democracia es un fenómeno multidimensional, ciertamente sí. Si la democracia es unidimensional, entonces no sería lo correcto afirmar eso. Pero bueno, entonces vemos cómo hay ciertas preguntas que nos tenemos que hacer que no son tan evidentes con sus respuestas. Y justamente Varieties of Democracy, el proyecto en el que nosotros estamos trabajando, surge de la necesidad de contar con un enfoque nuevo, sistemático, histórico y desagregado para conceptualizar y medir la democracia más allá de lo electoral, que es lo básico. Y por eso agregamos, y por eso del nombre nuestro, Varieties of Democracy, los aspectos liberales, participativos, deliberativos, igualitarios, etc. La idea central es proporcionar un conjunto de estadísticas que reflejen la complejidad de la democracia más allá del sistema electoral propiamente. La lógica de nuestro modelo de medición, posiblemente varios de los presentes hayan trabajado ya con los datos de Varieties of Democracy, es que existen conceptos no observados y solamente vemos manifestaciones imperfectas. Por ejemplo, es fácil observar si un poder legislativo tiene o no el derecho legal, porque eso está usualmente en la Constitución, de investigar al poder ejecutivo. Sin embargo, evaluar en qué medida el poder legislativo lo hace requiere un conocimiento mucho más rico de cada uno de los casos y de cada uno de los contextos. Entonces, Varieties of Democracy suele recopilar datos de 5 expertos por país por año de observación, utilizando un conjunto de aproximadamente 4.500 personas, expertos nacionales que emiten juicios sobre más o menos 200 países y unos 500 conceptos a lo largo más de 120 años. Estos expertos codifican sus juicios sobre estos criterios, sobre cada uno de estos 500 indicadores aplicando categorías ordinales. Y nosotros, estadísticamente, se traduce esto a una escala latente continua que estima los conceptos medios de cada uno de estos indicadores, el margen de error y el posible sesgo que hay frente a estas mediciones. Entonces, una de las preguntas que nos convocaría es si la democracia está en retroceso. Y acá me voy a dedicar a solamente trabajar con el índice de democracia electoral, como les decía, la columna vertebral de cualquier concepción democrática. Uno podría considerar la tendencia del promedio global, pero es verdad que podremos ser víctimas de ruido estadístico. También podemos ver en qué medida estos datos es robusto estadísticamente hablando, es un dato mucho más lento y sería razonable en cuanto a las olas de democracia que hablaba el profesor Huntington hace muchos años atrás.
También podríamos ponderar por cantidad de población. Yo les decía, hablaba en un momento muy al principio de cuánta gente vive bajo regímenes democráticos o regímenes autocratizantes. Y acá estos países tendrían un peso significativamente mayor. Vale decir que solamente considerando 5 países determinamos más de lo que pasa con la mitad del globo. Estos 5 países son China, Indonesia, Estados Unidos, India y Pakistán, ¿verdad? Con esos 5 países sabemos lo que pasa en el mundo. Y es problemático, ¿no? Y después usando casos icónicos o críticos. Por ejemplo, si tomamos lo que está pasando en El Salvador versus lo que está pasando en Brasil, Polonia versus Hungría, Tailandia versus Indonesia, ¿verdad? Habrían como situaciones muy, muy difíciles que tendríamos que utilizar. Existen 3 grandes mediciones de democracia en el mundo y estos son nosotros, Varieties of Democracy, The Economist Intelligence Unit y Freedom House. Como ustedes ven aquí, esto es el promedio global de cómo se está moviendo la democracia. Y la forma es bastante parecida, ¿no? Hay una subida importante, como una estabilización y una caída. El año de inflexión es un poco distinto en cada uno de los índices. Nosotros lo ponemos en el año 2008, The Economist Intelligence Unit lo pone en 2015, 16 y Freedom House lo pone más o menos por la mitad. La verdad, hay una recesión explosiva hasta el año 93 en el mundo, un crecimiento moderado hasta el 12, y desde el año 2012 al día de hoy hay una caída. La caída se ve, es indiscutible. La pregunta es si esta caída es real, es realmente significativa o es solamente ruido estadístico por problemas y errores de medición. Yo creo que aquí no estamos determinando qué nivel tiene que tener un régimen para ser considerado una democracia. Esto es algo que lo determina el investigador. Lo que sí es importante subrayar es que a diferencia de otras medidas, Varieties of Democracy transparenta explícitamente los márgenes de error a través de los intervalos de confianza. Es decir, si bien nosotros damos un promedio en cada una de las mediciones para cada uno de los indicadores o los índices agregados de democracia, también damos el intervalo de confianza estadístico. Es decir, yo sé, les digo dónde está el punto medio de la medición, pero estadísticamente eso es un rango que puede ser entre, no sé, 0,5 y 0,52, una cosa por el estilo. Y el nivel medio de la democracia en el mundo el año pasado es semejante al que teníamos específicamente en el año 2001, ¿verdad? Ustedes miran cómo hago la proyección del nivel medio, miro para atrás, a dónde pego, año 2000. Sin embargo, responder sobre el grado de certeza en esta caída, o sea, su naturaleza, debemos considerar los intervalos de confianza. Estadística, dado por los márgenes de error, si no, estaríamos cometiendo, perdón por la cacofonía, un error, ¿verdad? Entonces, solamente puedo estar seguro de que mi medición se despega de otra medición en la medida que los intervalos de error no se superpongan. Es decir, técnicamente no podemos tener certeza que hay una diferencia sustancial entre dos coeficientes en la medida que sus intervalos de confianza se superpongan. En otras palabras, podemos tener certeza que efectivamente sí hay una diferencia sustancial entre dos coeficientes en la medida en que los intervalos de confianza no se superpongan. Para ponerlo gráficamente, para medir el nivel de poliarquía o índice de democracia electoral, como lo decimos en español, solo puedo estar estadísticamente seguro que estamos mejor que en 1989. Y eso no significa que no nos preocupemos, eso significa que estadísticamente yo puedo estar seguro de que estamos mejor que en el año 1989, lo que no significa que no hayan de vuelta síntomas de preocupación. Con la información agregada con la que contamos, no podemos estar seguros de que hay un retroceso de democracia global. Sin embargo, yo creo que es absolutamente indiscutible que si nos concentramos en algunos casos, existen indicios
muy preocupantes sobre un proceso de retroceso democrático. En nuestro mismo, mismo nuestro continente tenemos el caso quizás más significativo al día de hoy. Por ejemplo, los Estados Unidos, con todo lo que está pasando, llama poderosísimamente la atención, particularmente si lo comparamos con sus últimos, no sé, 150 años de vida democrática. Pero hacer una extrapolación sobre casos, El Salvador y Estados Unidos, o del lado contrario, países que se democratizan, Brasil, Ecuador, que ciertamente ha mejorado en relación a lo que era con lo que vemos en los últimos años, hacer esa extrapolación puede ser muy arriesgado. De vuelta, yo los invito, estoy en 20 minutos con 10 segundos, a bajarse el reporte de la democracia de Varieties of Democracy. Ahí explicamos mucho más todos aspectos metodológicos, algunos pueden ser un poco tediosos, pero hay muchísima información gráfica, muchísima información que creo que puede ser de utilidad, particularmente cuando linkamos el diente en cierta medida a una superposición con lo que mencionaba Ana María, represión de organismos de la sociedad civil, hostigamiento a periodistas, esfuerzos de censura ministerial y demás. Así que dejo por aquí y quedo a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, profesor Altman, el profesor David Altman, director del Centro